Buenos días, tardes o noches, según cuando veas este vídeo. Hoy vamos a estudiar todas las propiedades de las potencias. Comenzamos recordando lo que significa una potencia en matemáticas. En matemáticas, una potencia consiste en escribir de forma más reducida un producto de factores iguales. Por ejemplo, si yo quiero escribir 2 por 2 por 2 por 2 5 veces, en lugar de escribirlo así todo desarrollado y con vistas a hacerlo más sencillo posible, escribiremos el factor que se repite, estamos escribiendo multiplicaciones de factores repetidos, y las veces que se repite lo escribiré aquí arriba con un número un poco más pequeño. De manera que este número me va a indicar el número de veces que tengo que repetir el factor que aparece ahí debajo. Este número se llama base y el número que aparece pequeñito le llamaremos exponente. De manera que a partir de ahora ya no tenemos que hacer la escritura de muchos factores iguales. Si queremos escribir 3 por 3 por 3 por 3 por 3, un total de 7 veces, no lo vamos a escribir así, lo podemos escribir como potencia de base 3 y exponente 7, indicando el número de veces que vamos a repetir ese factor. Recordad que es un factor, que estamos multiplicando números iguales. Bueno, pues esto es la definición de potencia. Si lo escribimos con letras, si escribimos una base A y un exponente n, eso significa que nosotros tenemos que repetir ¿qué factor? A. El valor de A lo vamos a repetir unas cuantas veces. Se escribe así en matemáticas, puntos suspensivos, porque no sabemos exactamente a qué número corresponde, pero sabemos que este factor está n veces repetido. Bueno, pues esta forma de escribir los productos de factores iguales de manera un poco más compacta nos va a facilitar operaciones que realicemos. Para ello vamos a ver todas las propiedades que cumplen estas potencias y a partir de esas propiedades podremos operar de forma más rápida. Vamos a ello. Vamos con las dos primeras propiedades de las potencias. Os recuerdo lo que significaba. El número que aparece debajo, la base, es el factor que se repite y el número pequeño que aparece arriba es el número de veces que se repite ese factor. Pues vamos con la potencia de un producto, que podría ser potencia de un producto, significa que yo tengo una potencia, me lo invento, el 3, y aquí tengo un producto, potencia de un producto, y el producto está dentro, 2 por 5. El 3 me indica las veces que se repite, es decir, 3 veces todo esto, pues tendré que escribir 2 por 5 por 2 por 5 por 2 por 5, 3 veces me indica. De manera que ya hemos desarrollado, usando la definición de potencia, veces que se repite lo que está justo debajo del exponente, que es 2 por 5, ahí lo he colocado. Pero si nosotros ahora tomamos y recuperamos todos los doses juntos, 2 por 2 por 2, como aparece 3 veces, lo podríamos escribir así, 2, 3 veces. Y el número 5, como aparece también 3 veces, 1, 2 y 3. Podemos escribirlo como 5 elevado a 3. De manera que si yo tengo la potencia de un producto, lo que hago es elevar el primero al exponente y el segundo también al exponente. Influye el exponente a los dos factores. A veces lo emplearemos hacia este lado del igual y otras, en su mayoría, lo usaremos así porque reducimos el cálculo. En lugar de calcular 2 al cubo y 5 al cubo, lo que podemos es unir, como tienen el mismo exponente, los metemos los dos dentro del mismo paréntesis y 2 por 5, 10 al cubo se hace muy rápido. Sabéis que es 1000, ¿verdad? Bueno, pues la potencia de un producto significa que si yo tengo un producto de dos valores a por b y aquí aparece un exponente n, lo podemos desarrollar ya que afecta al exponente a los dos factores y quedaría a elevado a n por b elevado a n. Eso sería la fórmula con letras.
De manera que podemos usarlo a ambos lados. Normalmente, ya digo, cuando yo tengo dos potencias con el mismo exponente, lo agrupo en una sola, hago la multiplicación y lo elevo a n. Esto era la potencia de un producto. Y ahora vamos a ver el producto de potencias con la misma base. Si tiene que ser un producto, pongo el por, y potencias de la misma base, pues podemos escribir el 3 elevado a 4, y aquí 3 elevado a 2, por ejemplo. Vamos a utilizar primero la definición, y luego escribimos la fórmula, para que nos sirva para cualquier producto de potencias. 4 en el exponente me indica que tengo que repetir 4 veces el 3. Y 2 en el exponente me indica que tengo que repetir 2 veces el 3. Por un lado tengo las 4 veces del primer factor y 2 del segundo. ¿Qué ha ocurrido? Pues que como tengo 6 veces el mismo factor, podemos reconvertirlo en una sola potencia y escribir el factor que se repite y en el exponente el número de veces que se repite. Bien fácil, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con estos dos exponentes, el 4 y el 2? Pues como aquí tenía 4 y aquí tenía 2, hacen un total sumados de 6 veces el factor. ¿Cómo lo traduzco esto a una fórmula? Pues fijaos, si yo tengo a y aquí un exponente le voy a llamar m, y aquí tengo otro factor igual a elevado a n, hemos hecho con los exponentes, si aquí hay m y aquí hay n, lo que hacemos es dejar la misma base y sumar los exponentes. Tan fácil como eso. Potencia de un producto es el producto de dos potencias con el mismo exponente. Y producto de dos potencias con la misma base, dejamos la misma base y sumamos los exponentes, tal y como en el ejemplo. Vamos ahora con la potencia de un cociente o una división, si le llamáis así, y el cociente de potencias de la misma base. La primera, la potencia de un cociente o una división, lo que tenemos que hacer es una potencia, es decir, aquí tiene que haber un número, por ejemplo el 4, y dentro tiene que haber un cociente, una división. Pues podemos poner, por ejemplo, 8 dividido para 3. ¿Cómo desarrollamos esto? Muy fácil, recordando la definición. Número de veces que se repite, el factor que se repite es el de abajo. Pues aquí tendremos que escribir 4 veces el 8 tercios. 8 tercios por 8 tercios por 8 tercios por 8 tercios. 4 veces, tal y como me indica el número que aparece arriba, el exponente. ¿Y esto cómo lo puedo agrupar de otra manera? Pues en el numerador, en la parte de arriba, tenemos 1, 2, 3 y 4 veces el 8. Luego puedo escribir 8 y un 4 indicando las veces que aparece. Y en el denominador sucede lo mismo, 3 elevado a 4. De manera que podemos escribir esto de forma más simple. Fijaos lo que ha sucedido, la potencia de una división es lo mismo que la división de las dos potencias. Este 4 que aparece en el exponente influye a los dos términos, numerador y denominador. Como antes, a veces lo usaremos así o a veces agruparemos en una sola potencia. Cuando tengan el mismo exponente, los metemos dentro de la misma división. Y si lo quiero escribir con letras, una fórmula, tendríamos una división como a entre b, y aquí un exponente, vamos a llamarle n. Eso se transformaría, seguro que alguien ya lo ha escrito, en una división, la potencia del numerador, y debajo la potencia del denominador. Esto es la potencia de una división, influye a los dos términos. Vamos ahora con la división de potencias de la misma base. Por ejemplo, si yo tengo 5 elevado a 6, y aquí tengo 5 elevado a 2, tengo una división de dos potencias que tienen la misma base. Cuidado que no es lo mismo que aparece aquí. Esto es una división de dos potencias, pero la base no coincide, y aquí sí, esta es la diferencia. Aplicando la propia definición podemos escribir que 5 elevado a 6 es 6 veces el factor 5. Y una vez que tengo las 6 veces, paso al denominador y escribo las 2 veces que aparece el 5. Como multiplicar por 5 y dividir para 5 no influiría en el resultado, podemos simplificar uno de ellos. Repito el proceso con otro 5 del numerador, multiplicar por 5 y dividir para 5 es como no haber hecho nada. ¿Y qué me ha quedado? Pues me ha quedado 1, 2, 3 y 4 5. Si lo quiero organizar a modo de potencia, quedaría el factor y el número de veces.
¿Qué ha pasado con los exponentes que teníamos aquí? Pues el 6 le hemos quitado los dos de abajo para simplificar la fracción y me ha quedado 6 menos 2, 4. Hemos restado los exponentes. Luego el cociente de potencia de la misma base se deja la misma base y se restarían los exponentes. Lo escribimos en fórmula para tener también con cualquier base. Aquí tenemos a elevado a n, vamos a poner otro número, y a elevado a n. Este paréntesis nos sobra, ¿verdad? Ahí. ¿Cómo se resuelve una división de dos potencias? Dejamos la misma base, porque tiene la misma base, y restamos los exponentes. Pongo el del numerador menos el del denominador. Potencia de una división, las dos se quedan con el mismo exponente. Y si tienen la misma base, se deja la misma base, por si queréis recordarlo de alguna manera. Misma base, se deja la base. Mismo exponente, se deja el exponente. Vamos a ver las dos últimas propiedades, que son las potencias de exponente cero, es decir, cuando aquí dice 0, tendríamos que escribir 0 veces el factor, que eso no tiene mucho sentido, ¿verdad? Y la potencia de exponente negativo, que pues escribir un número en negativo de veces tampoco tiene mucho sentido. Vamos a verlo con un ejemplo, o con dos si hace falta, y aplicamos a una fórmula para que la podamos usar en cualquier caso. Voy a proponer, por ejemplo, 2 elevado a 3. Voy a empezar por 2 elevado a 3, que es fácil de calcular. 2 elevado a 3 es 2 por 2 por 2 3 veces, que sale 8. Si ahora voy descendiendo, 2 elevado a 2, 2 elevado a 1, 2 elevado a 0, 2 elevado a menos 1, fijaos que voy con los números enteros en orden, ¿verdad? 2 elevado a menos 2, podríamos continuar a derecha e izquierda. Vamos a ir calculando estas potencias, ver cuál es el criterio para calcularlas y aplicarlo a estas que desconozco todavía. Fijaos, 2 al cubo hemos dicho que es 8, 2 al cuadrado resulta que es 2 por 2, que sale 4. 2 elevado a 1 es una vez el 2, que sale 2. Y ahora vamos a ver qué criterio cumplimos para ir pasando de una a otra. Pues fijaos, de aquí a aquí lo que hacemos es dividir entre 2. 8 dividido entre 2 da 4. Hemos puesto una vez menos el 2. 4 lo divido de nuevo para 2 y obtengo el 2. Luego el criterio que empleamos para pasar hacia la derecha es dividir entre 2. Pues eso es lo que vamos a hacer. Dividir entre 2 y así construir nuestras potencias de exponente 0 y de exponente negativo. 8 entre 2, 4. 4 entre 2, 2. 2 entre 2, 1 habéis dicho. 1 lo divido entre 2 y me da 1 medio. Y si hago la mitad, es decir, divido para 2 1 medio, la mitad de 1 medio, si hacéis las cosas con tartas o con pasteles, da 1 cuarto. Luego fijaos que ya hemos construido con un ejemplo que la potencia de exponente 0 es la unidad. Haremos otro y veremos que siempre es la unidad. Y fijaos que 2 elevado a menos 1 es casi lo mismo que 2 elevado a 1. Pero colocado en el denominador. Es decir, la potencia de exponente negativo va a ser lo mismo que positivo, pero en el denominador. Y 2 elevado a 2, que es 4, es casi idéntico a 2 elevado a menos 2, pero en el denominador. Pues vamos a escribir otro ejemplo y a ver si funciona y lo podemos generalizar. Vamos con el 5. Resulta que 5 al cubo, 5 al cuadrado, 5 elevado a 1, 5 elevado a 0, tiene otro criterio de construcción, no es el mismo, claro, porque son repetir el 5. Y entonces, vamos a ir despacio, sería 5 al cubo es 5 por 5 por 5, que da 125. 5 por 5 es 25. 5 elevado a 1, es decir, una vez el 5 da 5. Pues vamos a ver que el criterio de construcción, si fuésemos hacia la izquierda, sabemos que es multiplicar por 5, ¿verdad? 5 por 5, 25. 25 por otra vez 5 es 125. Pues si vamos hacia la derecha, consiste en dividir. 125 entre 5 es 25. Si lo divido para 5, me da 5. Si lo divido para 5, iré moviéndome en esta estructura que tiene su lógica, es decir, que es una progresión en matemáticas. 5 dividido para 5 da 1, y acabamos de ver que de nuevo, una potencia de exponente 0 es la unidad. Y si divido 1 para 5, me da 1/5. Si dividimos una tarta entera entre 5, me da, cada trozo es 1/5.
Y si dividimos de nuevo para 5, cada trocito, resulta que quedará un 25avo. Luego acabamos de ver que el criterio es exactamente el mismo. Potencia de exponente 0, la unidad. Podemos escribir, pues, que cualquier número elevado a la unidad es exactamente 1. Cuidado, aquí hay una excepción, que el número no puede ser 0. ¿Por qué motivo? Porque si yo dividiera para 0, eso me daría error. Bueno, pues este detallito lo podemos tener en cuenta, pero vamos, normalmente, ¿verdad?, nosotros no trabajamos con el 0 elevado a 0 en secundaria. Pero ahí lo tenéis, el detalle fino de que no podemos dividir para 0 en esta construcción. Y resulta que las potencias de exponente negativo, por ejemplo, 5 al cuadrado, casi coincide con 5 elevado a menos 2. ¿Qué ha pasado con el exponente? Pues que este resultado de 5 elevado a menos 2 no es otra cosa que escribirlo en el denominador, lo voy a escribir aquí, como 5 al cuadrado. De manera que el exponente negativo pasa, entre comillas, lo de pasar, ¿verdad?, al denominador con exponente positivo. Y podríamos escribir que una potencia con un exponente negativo la podríamos escribir para calcularla como la misma, pero con exponente positivo en el denominador. Y con eso ya tenemos todas las propiedades de las potencias. Vamos a terminar con un par de ejemplos de cada propiedad. Si quieres, parar el vídeo y lo intentas, y si no, pues estate atento a la resolución. El primero de ellos dice 2 elevado a 7 y 3 elevado a 7. ¿Qué tienen en común estos dos números? El exponente. Pues os recuerdo que cuando yo tengo un producto de dos potencias que tienen el mismo exponente, lo puedo agrupar en una sola. El exponente que tienen igual, lo mantengo igual. Y dentro del producto, perdón, del paréntesis, escribimos el producto. De manera que ahora ya podría escribir como 2 por 3 es 6, elevado a 7. Este es el primer ejemplo. Vamos con el segundo. Dice 3 elevado a 5 por 5 elevado a 5. ¿Qué tienen en común? De nuevo el exponente. Pues como tienen el exponente, lo dejamos así, el mismo exponente, y lo que hacemos es introducir el producto en el paréntesis. ¿Cuánto es 3 por 5? 15. Pues el resultado sería 5 veces el 15. Ese era el producto de dos potencias que tienen el mismo exponente. Y ahora vamos con dos potencias que tienen la misma base. Si tienen la misma base, ¿qué hacíamos? Dejar la misma base, y como aquí hay 4 veces el 5 y aquí hay 6, lo que hacíamos era sumar los exponentes. Total, 5 elevado a 10. En este también nos sucede. Tengo la misma base, 7 elevado a 2, 7 elevado a 3. Pues lo que queda es 7 elevado a 2 más 3. 7 elevado a 5. División de dos potencias que tienen el mismo exponente. ¿Qué hemos dicho? El exponente lo mantenemos, igual que antes. Si tienen el mismo exponente, recordad que se deja el exponente. Y 8 y 2, el 8 está en el numerador y 2 en el denominador, apañado. Podemos hacer la división en este caso y nos queda 4, todo ello elevado a 9. De nuevo, 10 elevado a 4 y 2 elevado a 4. ¿Tienen el mismo exponente? Pues lo que hacemos es dejar el mismo exponente e introducir el 10 y el 2 en la división, dentro del paréntesis. Si se puede, que a veces no se va a poder, pero en este caso sí que se puede, y quedaría 5 elevado a 4. Me paro aquí para que veáis que precisamente lo que hacemos es facilitar. En lugar de hacer 10 a la cuarta, 2 a la cuarta y después hacer la división, fijaos que 5 a la cuarta es mucho más rápido. 5 por 5 por 5 por 5. No hace falta que calculemos estos numeracos, pero es una forma de simplificar las operaciones. Vamos con una división, pero en este caso tienen la misma base. Si tienen la misma base, dejamos la misma base. Yo recuerdo que aquí había 5 en el denominador, que lo he escrito en lugar de con fracción con dividido. Ese 5 le quitábamos los 2 que había debajo y nos quedan 7 al cubo. Otro con la misma base, 13 y 13, pues dejamos la misma base, el 13. Y aquí cuidado, porque cuando no aparece ningún exponente, no lo hemos recordado a lo mejor antes, es como si hubiera un 1. Si yo tengo un 13, es como si tuviera 13 elevado a 1, una vez el 13. Ojo, que si era elevado a 0 es diferente, elevado a 0 resulta que es otra cosa, pero elevado a 1 se escribe el 13, de manera que aquí quedaría 6 menos 1, que sería 13 elevado a 5.
Estos dos casi no hay ni que mirarlos. Acordaos, exponente 0, 1, exponente 0, 1, fin. El único caso raro sería que hubiera un 0 elevado a 0, que no lo explicamos todavía, ¿verdad? Es para ya bachillerato, las indeterminaciones. Y por último, no he escrito, pero tenemos las potencias negativas, 13 elevado a menos 2. ¿Cómo se hacía eso? Pues hemos quedado que cuando tengo un exponente negativo, lo único que hago es volcarlo, ¿verdad? Hemos visto la ley de construcción, y pasa al denominador positivo. Aquí una unidad. No me hagáis, por favor, eso de 13 por menos 2 menos 26. Eso es una horrorosidad. Ni pongáis un signo delante. Una potencia de exponente negativo es lo mismo que la potencia positiva en el denominador. Y ponemos otro, si queréis. Si tengo 5 elevado a menos 3, lo que hacemos no es multiplicar nada, sino escribir la unidad dividido para 5 elevado a 3. Si queréis ir un poquito más allá, me podríais haber preguntado, oye, ¿y si lo que tenemos es en el denominador el exponente negativo? Pues aprendemos un poco más. El exponente negativo pasa abajo positivo, decimos, es decir, el número opuesto. Pues ¿qué sucederá cuando el número negativo del exponente está en el denominador? Pues el opuesto de menos 4, que tendría que estar arriba, es el 4. De manera que en nuestros ejercicios, si nos molesta el exponente negativo, para sumar o restar exponentes, lo que hacemos es transformarlo a positivo. Cuando esté en el numerador pasa al denominador positivo, y si está en el denominador lo tendremos que subir al numerador con exponente positivo. Espero que os hayan salido y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Un saludo!